estas recomendaciones en caso de emergencia. Mantener las vías de evacuación libres. Identifique las salidas de emergencia. Conserve la calma, no corra. En caso de sismo, aléjese de las ventanas, lámparas o puertas de vidrio. En caso de presencia de humo, salga del lugar. En caso de requerir atención médica, solicítelo al personal de seguridad más cercano. Siga las instrucciones del personal de gestión de riesgos y diríjase a la zona de seguridad o punto de encuentro. Mantener un distanciamiento seguro y siempre usar la mascarilla. Desinfectar las manos frecuentemente con agua y jabón. Permitir la ventilación en todas las áreas de reunión. La Universidad Técnica de Ambato y la Dirección de Gestión de Riesgos al cuidado y seguridad de la comunidad universitaria. Muy buenos días con todos. Doctora Elsa Hernández, vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad Técnica de Ambato. Doctora Lorena Rivera, directora de la DIDE de la Universidad Técnica de Ambato. Docentes, investigadores, estudiantes, invitados todos. Esta mañana nos complace en darles la bienvenida a este tercer día de la segunda Feria de Investigación Ciencia DIDE UTA. Jornada en la cual se presentarán productos de proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud que se encuentran desarrollándose y también se encuentran en estado de finalización. Además, tendremos la presentación de charlas magistrales y exposiciones acordes a las diferentes temáticas de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud. En ese contexto, espero que sea una jornada llena de nuevos conocimientos que aporten y promuevan el interés por la investigación e innovación. A continuación, vamos a dar la bienvenida al doctor Alberto Bustillos, quien nos va a presentar su charla magistral con el tema epigenética y su relación en la nutrición. El doctor es máster y PhD en biotecnología por la Universidad de Barcelona. Actualmente es investigador del Laboratorio de Biología Molecular de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Ambato. Se encuentra trabajando en proyectos relacionados con estudios del genoma completo para identificar enfermedades. Bienvenidos. Damos paso a la ponencia magistral. Bienvenido, doctor. Bueno, primero agradecer a la Segunda Feria Internacional de Investigación por la oportunidad de presentar los resultados, saludar a nuestra vicerrectora, la doctora Elsa Hernández, a nuestra directora de Investigación y Desarrollo, a nuestra coordinadora de la Unidad Operativa de la Facultad de Ciencias de la Salud, a nuestros compañeros docentes y a nuestros estimados estudiantes. El día de hoy les presentaré un tema que se denomina epigenética y su relación con la nutrición. Si bien el término genética es muy conocido, el término epigenética es muy poco conocido y pues para mí es una gran oportunidad darles a conocer sobre esta temática. Haciendo un poco de historia sobre lo que fue y lo que es la revolución en el conocimiento de la genómica, tenemos que el 25 de abril del 53, estos dos investigadores, Watson y Crick, que podemos ver ahí en la pantalla, fueron los que justamente descifraron la estructura del ADN. A partir de esta, justamente de elucidar esta estructura, hicieron la siguiente aseveración. Ahora sabemos que el destino del hombre está en nuestros genes, mencionaban estos dos científicos que ganaron justamente el premio Nobel.
Años después, gracias a este descubrimiento, surgieron nuevos proyectos, como fue la secuenciación del genoma, en lo cual participaron varios investigadores, como podemos ver ahí, y se mencionaron otras cosas, ¿no? Otras predicciones. Decían, la secuencia del genoma proveerá la explicación última de lo que es un ser humano. Y mencionaban también que el conocimiento proveniente del proyecto de genoma humano podrá resolver los problemas de la miseria y el crimen y ayudar a los pobres, los débiles y los desamparados. Si nosotros vemos esto ya décadas después, esto se dijo más o menos por los años 90 y 2000, podemos decir categóricamente que no fue verdad lo que mencionaban. No todo lo que nosotros somos o la manera en la que nosotros funcionamos, las patologías que nos dan, los diferentes procesos fisiológicos y biológicos que pasan en nuestro cuerpo están descritos únicamente por el genoma, es decir, por la secuencia de nuestros genes. No todo se responde a través de eso. No podemos reducir la explicación al extremo del determinismo genético. Aquí podemos ver cómo fue la secuencia de descubrimientos. Como ustedes saben, empezamos un poco estudiando lo que es la herencia, luego se descubrió lo que es el gen, luego apareció la genética, luego la genómica, como les expliqué, luego la proteómica y ahora estamos en la era de la epigenómica. ¿De qué se trata la epigenética? Fue justamente el científico Robin Holliday, fue el primero que le dio un concepto a la epigenética, diciendo que la epigenética son los cambios en la función de los genes que son heredables por mitosis o meiosis, que no entrañan una modificación en la secuencia del ADN y que pueden ser reversibles. Hasta aquí es un poco abstracto. Nosotros creíamos hasta hace poco que únicamente nosotros heredábamos nuestro genoma, es decir, el genoma que proviene de nuestros padres. Sin embargo, no solo heredamos eso, también heredamos lo que se conoce ahora como el epigenoma. ¿Y cómo viene influenciado el epigenoma? Aquí podemos ver, todos conocemos o supimos sobre lo que fue la oveja Dolly. La oveja Dolly era un clon de una madre oveja, ¿no es cierto? Tenía la misma carga genética en todo sentido, es decir, la misma secuencia de ADN. Sin embargo, la oveja Dolly sufrió enfermedades que su madre no padeció. Esto se debe a que los procesos de clonación, hasta la actualidad únicamente nosotros podemos clonar la secuencia, es decir, copiar la secuencia genética y darle al heredero, pero nosotros no pudimos copiar lo que es el epigenoma. Y ahora sí, entrando un poco más allá, ¿qué es el epigenoma? El epigenoma es justamente las modificaciones químicas que sufre el ADN, es decir, la metilación del ADN, como está ahí mencionado, las modificaciones químicas de las histonas, el RNA no codificante. Todo esto viene influenciado por procesos que están relacionados con nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida, nuestras decisiones que nosotros tomamos al nutrirnos, al hacer ejercicio o no hacerlo, al tener una vida libre de tabaco o de alcohol, todo este tipo de decisiones que nosotros tomamos también son heredables por nuestros hijos y por nuestros nietos incluso. O sea, ya les voy a explicar los experimentos que se han hecho. Es decir, nosotros no solo heredamos la carga genética, también heredamos el estilo de vida que nosotros asumimos. Y esto no es algo psicológico, sino que es justamente estos estilos de vida lo que ocasionan es que se produzcan modificaciones químicas alrededor de nuestro ADN que hacen que ciertos genes se expresen o no se expresen. Y esta expresión o no expresión de estos genes hace que se produzcan patologías o, al contrario, nos permite prevenir ciertas patologías. Si nosotros tomamos la muestra, por ejemplo, de ese niño que está ahí y la del anciano que está al final, y les hacemos una secuencia del genoma, si nosotros vemos la secuencia entre los dos, prácticamente no va a haber variaciones. Sin embargo, a nuestra vista podemos ver claramente que ese niño no se parece en nada al abuelo que está ahí. Se ha producido un efecto de envejecimiento. Estos cambios no se deben a mutaciones que ha sucedido en nuestro genoma. Generalmente nuestro genoma es como un hardware, rara vez cambia. Lo que ha cambiado son las diferentes modificaciones químicas que hacen que ciertos genes se expresen, no se expresen, y esto ocasiona estas diferencias, ¿no? Cómo vamos creciendo, cómo vamos envejeciendo, las arrugas que nos van saliendo, la manera en que se nos cae el cabello o se vuelve
blanco, ¿no? Las canas que nos van saliendo, no son mutaciones que suceden en nuestro genoma, son cambios epigenéticos. ¿Cómo se descubrió esto, no? Lo que sucedió de manera histórica es que en las décadas o en los años 1945 en Holanda sufrieron hambruna las madres y en general la población, ¿no? Luego realizaron estudios y vieron que esta hambruna afectó a las generaciones posteriores, incluso ya después de que se acabó esta hambruna en las madres holandesas, la próxima generación, es decir, las hijas de estas madres que sufrieron hambruna, tuvieron, los nietos, como quien dice, tuvieron problemas al nacer. Tenían problemas de asma, pesos al nacer y muchas patologías debido justamente a este episodio que pasó en una década en Holanda. Entonces se dieron cuenta que no únicamente se afecta, la hambruna únicamente se afectó a su descendencia directa, sino también a descendencias después. Es decir, que estas modificaciones químicas son heredables a través del tiempo. Algo similar se obtuvo también en un procedimiento igual que sucedió en Suecia en los mismos años, y se pudo ver que también paradójicamente se encontró en los estudios que, por ejemplo, la malnutrición masculina antes de la adolescencia conducía a un menor riesgo de muerte cardiovascular en las siguientes 2 generaciones. Es decir, tanto los procesos de abundancia como los procesos de escasez en cuanto a la nutrición, que es un factor externo que no está en nuestros genes, puede afectar a nivel epigenético y puede dar ventajas o desventajas a nuestros descendientes. También hay investigaciones en cuanto al efecto que existe en lo que es la reproducción asistida, es decir, cuando no se puede tener una descendencia de manera normal y se necesitan técnicas de reproducción asistida. Se ha visto que estas técnicas de reproducción asistida afectan a la epigenética, y esto es lo que hace que los niños nacidos, por ejemplo, con fecundación in vitro, tengan patologías epigenéticas de 3 a 6 veces más frecuentes. Aquí, por ejemplo, está uno de los experimentos muy conocidos, que es el experimento con los ratones agouti. Aquí, estos 2 que están ahí, aunque claramente a nivel fenotípico, es decir, las características que nosotros vemos ahí, vemos un ratoncito gordo y amarillo, y al lado vemos un ratón flaco y medio marrón. Es decir, ¿qué sucedió aquí en este experimento? Grupos de madre les dividieron en 2 grupos. A un grupo le dieron una dieta normal y al otro grupo le dieron una dieta enriquecida con ácido fólico, vitamina B12, betaína y colina. Cuando tuvieron su descendencia, los ratones, como quien dice, las ratonas que tuvieron su descendencia con una dieta normal, tuvieron hijos, como están ahí, ratoncitos, que eran amarillos, gordos, obesos, tendían un poco más hacia el cáncer y a tener diabetes y una vida corta. Y los ratones que tuvieron una dieta enriquecida con ácido fólico, vitamina B12, betaína y todo ello, tuvieron descendientes que eran marrones, eran más delgados y eran más saludables. También se ha visto que en cuanto a la nutrición hay un compuesto químico que se llama bisfenol A, que se encuentra en algunos empaques de comidas, justamente de este tipo de comidas que nos venden las papas fritas y todo ese tipo de comidas. Cuando nosotros tenemos una exposición temprana a este tipo de compuestos químicos, también nos afecta la epigenética de las proteínas que se llaman histonas, que es donde se enrolla el ADN. Y esto ocasiona a nivel hepático que nosotros tengamos un envejecimiento prematuro a nivel hepático de nuestras células hepáticas, y esto nos produce problemas metabólicos a futuro. Entonces, no solo es lo que comemos, sino también a los químicos que nosotros nos exponemos. Aquí podemos ver también que se ha visto, y hay varios estudios, que justamente las madres que están justamente asociadas al tabaquismo o que fuman durante el embarazo, lo que produce es una activación de varios genes que son justamente los causantes para metabolizar compuestos peligrosos que vienen de la ingesta del humo del tabaco. Y esto es a nivel epigenético.
Es decir, que se producen ciertos cambios químicos en nuestros genes que hacen que estos genes ya no se expresen, y al nosotros no expresar estos genes, pues nos vemos disminuidos en la capacidad de metabolizar estas moléculas químicas que están o son residuos del momento que nosotros estamos fumando, ¿no? Y esto va a afectar a nuestra descendencia en el desarrollo del peso, en el asma, en la susceptibilidad de enfermedades. Entonces, muchos de estos efectos del tabaquismo durante el embarazo están relacionados con cambios epigenéticos que suceden al realizar esta actividad. Lo mismo sucede con la ingesta de alcohol. La ingesta de alcohol, se han realizado ya varias publicaciones que han visto que la ingesta de alcohol durante el embarazo también ocasiona cambios a nivel de nuestro epigenoma, y estos cambios a nivel epigenético hacen que se produzcan o se incrementen procesos o malfuncionamientos en nuestra descendencia, como son el síndrome de alcohólico fetal, déficit cognitivo, déficit de atención, desajuste de la memoria. Todo esto también se encuentra regulado por cambios epigenéticos. Aquí nosotros podemos ver un resumen, ¿no? Nosotros no solo somos nuestros genes, sino todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Nosotros podemos ver que tanto la nutrición, nosotros estar lo que es la luz UV, lo que es la contaminación ambiental, el tabaquismo, el exceso de alcohol, produce un proceso que nosotros conocemos como estrés oxidativo dentro de nuestro cuerpo. Este estrés oxidativo lo que hace es que se produzcan procesos de oxidación interna, y estos procesos de oxidación interna pueden ocasionar daño celular, mitocondrial, y esto lo que ocasiona al final son enfermedades crónicas que nos puede llegar a ocasionar cáncer o algún problema neurológico. Cualquier tipo de estos procedimientos crónicos puede ser también ocasionado por esto, no por el ambiente. A manera final, nosotros, si alguien les pregunta sobre qué es la epigenética se tiene que ver como moléculas químicas que se ponen o que se asocian alrededor del gen, que hacen que ciertos genes se activen o se desactiven, como justamente prender la luz o apagar la luz, ¿no? Como un enchufe. Entonces, si nosotros tenemos un estilo de vida que no es el adecuado, no ingerimos excesos de grasas, o nosotros nos exponemos a lo que es el tabaquismo, al sedentarismo, al estilo de vida en sí, esto ocasionará que ciertas moléculas químicas se asocien a nuestros genes y hagan que ciertas genes se silencien, es decir, que dejen de expresarse o que se expresen incluso. Entonces tenemos genes que son procancerígenos o que nos ayudan justamente a eliminar estas células cancerosas. Todo este tipo de moléculas se van a prender o se van a apagar dependiendo también de nuestro estilo de vida. Como vemos ahí, nosotros no solo somos nuestros genes, sino solo todos los sucesos que ocurren alrededor de el ambiente, la nutrición, las experiencias de estrés, la contaminación, a todo lo que nosotros nos exponemos, eso a nosotros también nos afecta a nivel genético. No únicamente a nivel psicológico. Todo el estrés y todos los procesos de malnutrición al final también se transforman en moléculas químicas que van a nuestros genes, y esto nos puede ocasionar patologías. Actualmente se encuentra el problema del epigenoma humano. Así como se realizó el genoma humano, pues se han invertido a partir del 2008 varios millones de dólares para descifrar uno de los marcadores epigenéticos más importantes, que es la metilación genómica del ADN. Se ha visto que la metilación asociada en ciertas regiones del ADN ocasiona que estos genes se silencien, como les mencionaba, es decir, dejen de expresarse. Entonces, cuando nosotros tengamos o ya se acabe este proyecto del epigenoma humano, nosotros tendremos justamente todo los patrones de metilación de nuestro genoma, y con eso nosotros también podremos saber qué está sucediendo a nivel epigenético en ciertas regiones del ADN. No únicamente es algo que nos sirve para observar qué está sucediendo con estas metilaciones y de los diferentes procesos epigenéticos que suceden alrededor de nuestro ADN. Cuando nosotros encontramos estas regiones, por ejemplo, regiones que están siendo metiladas, que están con estos metilos, estos compuestos químicos ahí en el gen, y que están ocasionando alguna patología, nosotros también podemos tomar
estas regiones como posibles targets o dianas que se dicen o objetivos para que nosotros desarrollemos medicamentos. Actualmente ya existen 5 fármacos epigenéticos, es decir, que tienen como objetivo retirar estas moléculas químicas que están en los genes o incluir moléculas químicas en estos genes para que estas regiones se expresen o no se expresen. Y de esta manera nosotros podamos corregir esta patología o prevenir alguna patología. Entonces, en eso ya se encuentran 5 fármacos epigenéticos. En cuanto a la epigenética y el cáncer, igual se están desarrollando varios estudios. Yo tuve la oportunidad de participar mientras realizaba mi tesis doctoral, justamente en el estudio de las histonas, que ustedes saben que son unas proteínas donde se enrollan ahí el ADN. Entonces yo participé ahí justamente buscando estas marcas epigenéticas que estén asociadas al cáncer de seno y al cáncer hepático. Entonces ahí encontramos algunos patrones y justamente algunas dianas posibles donde se podría dirigir alguna estrategia farmacológica para retirar estos compuestos químicos que están ahí y que las células ya progresen de una manera normal y no aberrante como sucede cuando existe el cáncer. Y a manera de conclusión, aquí tenemos un gráfico. Como vemos, ahí están unos ratones de laboratorio con una vida, un estilo de vida adecuado para mejorar sus marcas epigenéticas, haciendo deporte, tomando suplementos nutricionales y tener como mensaje final que todos somos los guardianes de nuestro epigenoma. Es decir, las decisiones que ustedes tomen ahora, el estilo de vida, la manera en la que se alimentan y las decisiones de controlar su estrés y todos estos motivos que pueden ocasionar cambios en el epigenoma, no solo les afectará a ustedes, estas decisiones afectarán a sus descendientes e incluso hasta las segundas generaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber tomar las decisiones adecuadas para cuidar nuestro epigenoma. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos a Alberto Bustillos por su ponencia. No sé si pues los estudiantes que se encuentran aquí presentes tienen alguna pregunta para nuestro ponente con respecto a lo que nos ha hablado, ¿no es cierto? Claro que sí, existen moléculas, por ejemplo, la acetilación o la fosforilación, en ciertas ocasiones también lo que sucede es que produce una activación de ciertas regiones. Entonces, justamente hay como un mapa epigenético donde nosotros podemos ver las moléculas químicas que están relacionadas con activación y las moléculas químicas que están relacionadas con activación. Entonces, hay para silenciamiento y para activación. Entonces, eso es lo que se está construyendo, justamente unos mapas epigenéticos para saber qué moléculas están más relacionadas con el silenciamiento y qué moléculas más relacionadas con la activación. ¿Cómo se ocasiona esto? Lo que hacen es que justamente estas metilaciones o este tipo justamente de cambios químicos hacen que se condense un poco más, se cierre un poco más de esas regiones y que sea más difícil que lleguen justamente la maquinaria para expresar, ¿no es cierto?, para replicar y comenzar el proceso de expresión del gen. Lo hace más, lo condensa, y ciertas otras moléculas químicas hacen que justamente le descondensa el ADN, y es así como se va silenciando o activando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dígame. A ver, el cáncer es bastante multifactorial. Todo lo que se pueda añadir en la lucha contra el cáncer, ya sea cuestiones genéticas, epigenéticas, cuestiones inmunológicas o cualquier
todos los campos que se aborden el cáncer como tal, toda esa información ayudará, sí. El fin final es curarlo, pero hay que ser bastante cautos también en esto, ¿no? Así como mencionaban estos antiguos que les mencioné ahí, esas frases que decían, ahora ya conocemos todo lo que es un ser humano únicamente por conocer el genoma, pues era demasiado ambiciosa sus aseveraciones, ¿no? Se necesita ser un poco más como humilde en las aseveraciones, pero esto sí, igual, ayuda. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Yo les mencionaba, justamente son las dos cosas, es justamente la interacción que existe entre el genoma y el ambioma, le llaman, es decir, a todo lo que sucede en nuestro alrededor, todos estos factores ambientales, de estilos de vida, todo eso hace que susceptibilidades genéticas se activen en caso de que nosotros, como quien dice, forcemos la máquina de alguna manera. Nosotros ya tenemos una predisposición genética, pero si nosotros mantenemos nuestro ambioma controlado, pues podemos hacer que tal vez no se expresen estas patologías. Pero si nosotros forzamos la máquina, por decirlo así, puede ser que esto haga que estas predisposiciones se visibilicen y se efectúen. Entonces, es tanto el genoma que nosotros tenemos como el ambioma, como nosotros vivimos. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros creemos y hemos hecho estudios justamente que vemos que está relacionado con el estrés oxidativo. Personalmente he realizado algunas publicaciones en las cuales vemos que lo que son los compuestos polifenólicos que generalmente se encuentran en las frutas, los carotenoides, tienen capacidades antioxidantes, y estas capacidades antioxidantes en cierta manera nos permiten reducir el efecto del estrés oxidativo, que es justamente el fin último que sucede en los procesos de estrés oxidativo. Se producen por que nosotros nos predisponemos o nos ponemos frente a ambientes con estrés, frente al tabaquismo, a moléculas químicas, a una mala dieta, generan justamente procesos de estrés oxidativo. Y si nosotros consumimos antioxidantes que generalmente están en las frutas, en las verduras, incluso está también el aceite de oliva, está en algunos lados, ¿no? Estos ya son bastante conocidos, estas moléculas, estos ingredientes, pues esto nos ayuda justamente a balancear de mejor manera el estrés oxidativo frente a los antioxidantes que nosotros consumimos y que nuestro cuerpo también produce de manera endógena. El deporte también, por ejemplo, está relacionado, como les mencionaba. Y por último, mencionarles que todos estos cambios epigenéticos son reversibles, como yo decía. Es decir, si ustedes tienen una vida sedentaria y esto hace que se produzcan metilaciones en ciertas regiones y esto hace que se produzca un envejecimiento prematuro, nosotros podemos revertir con el ejercicio. Es decir, retirar estas metilaciones y otra vez que se vuelvan a producir o expresar estos genes. Todos estos procesos epigenéticos son reversibles. ¿De acuerdo? ¿Eso? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que la última. Dígame. Lo que se suele hacer es, actualmente se realizan, nosotros desarrollamos, por ejemplo, algunos anticuerpos se llaman. Entonces, cuando nosotros tenemos ciertas regiones en el ADN y queremos justamente llegar a donde se encuentran estas metilaciones o estos patrones, se pueden generar unos anticuerpos específicos que únicamente se unan a esas regiones donde existen ese tipo de metilaciones o acetilaciones, y así nosotros podemos ver si realmente hay esto en estas regiones o no existe. Entonces, por el momento así, o a través también procesos de secuenciación genómica y todo esto. También hay técnicas ahí para nosotros detectar estos patrones de metilación, acetilación, etcétera. Muchas gracias y que a continuación siguen el resto de ponencias.
Bueno, muchas gracias por el público que pues ha realizado las preguntas pertinentes hacia nuestro ponente y pues son temas interesantes en cuanto a la medicina, ¿verdad? Para continuar con el segundo tema, vamos a tener a nuestro ponente, Luis Fabián Salazar Garcés, graduado como laboratorista clínico de la Universidad Técnica de Ambato en el 2010. En Brasil obtuvo una maestría en inmunología y un doctorado, ambos por la Universidad Federal de Bahía. Es miembro activo del Grupo de Investigación de Inmunoepidemiología e Inmunodiagnóstico de Enfermedades Parasitarias y Alérgicas en el Instituto Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología en Salud. Actualmente es docente investigador de la Universidad Técnica de Ambato en la Facultad de Ciencias de la Salud en la carrera de Medicina. Además es colaborador extranjero en el Grupo de Investigación de Inmunodiagnóstico e Inmunoterapia de Enfermedades Alérgicas y Parasitarias de la Universidad Federal de Bahía. Con ustedes, pues les dejo a su segundo ponente, el doctor Fabián Salazar. Muchas gracias. Sí. Hola, 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 hola. Ahí probamos reset el micrófono para ver si... Hola, 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 hola. ¿Dónde se sienta más cómodo? Hola, 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 hola. Muy buenos días, nos encontramos en el tercer y último día de la segunda feria de investigación DIDE Ciencia UTA. Saludamos a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales de la Universidad Técnica de Ambato. En este momento nos encontramos con el doctor y PhD Alberto Bustillos, que es docente de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, que presentó su tema sobre la epigenética y su relación con la nutrición. Muchísimo gusto, sea bienvenido al stand de radio de la carrera de comunicación de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Para entrar un poquito más en materia acerca de la temática que usted abordó el día de hoy, pues queremos preguntarle qué es la epigenética y cómo se difiere la genética, o sea, cómo se diferencia en la genética tradicional, más o menos para abordar un poquito más de información. Un saludo con todos, un gusto y muchas gracias por la entrevista. Bueno, la epigenética podríamos verlo de la siguiente manera al compararlo con la genética. A manera de una computadora, por ejemplo. Lo que es la genética sería como el hardware, ¿no? Con los dispositivos que viene ya como tal la máquina, ¿no es cierto? Y la epigenética es como el software. Es todo lo que nosotros vamos incluyendo y que también afecta justamente al procesamiento o al rendimiento de esta máquina. Entonces, nosotros podemos ver que el genoma ya a nivel científico son las secuencias, la secuencia que nosotros tenemos del ADN, y la epigenética es moléculas químicas que no son parte de esta secuencia, que se añaden o que se pegan, ¿no? Se pegan a este ADN y hacen que ciertas regiones de este ADN se expresen o no se expresen. Eso sería ya a nivel... Entonces, de eso se diferencia sobre todo de la genética tradicional que los seres humanos ya implementamos, ¿no es cierto? Es justamente, nosotros implementamos a través de nuestro estilo de vida, a través de la nutrición que se ha mencionado y a las decisiones que nosotros tomamos durante nuestra vida. Listo. Bueno, definitivamente el tema que el doctor Alberto Bustillos ha tomado en esta mañana, que es la epigenética y su relación con la nutrición, ha sido un tema de gran interés para todos los espectadores en esta mañana. Doctor, también nos gustaría saber la epigenética, ¿en qué se diferencia, en qué enfermedades se pueden desarrollar? La epigenética, últimamente se han realizado varios estudios, están relacionados, podríamos decirlo, con todas las enfermedades, ¿no? Siempre hay un componente epigenético como tal. Se ha visto y hay varias publicaciones muy relacionadas con el cáncer, relacionado con la obesidad,
relacionado con el diabetes, relacionado con problemas neurodegenerativos, incluso con problemas psicológicos como la depresión o incluso en problemas también de lo que es el envejecimiento prematuro. En todo esto está relacionado a la epigenética. Entonces es una área que es de nuevo descubrimiento por el momento. O sea, no es nueva porque ya se estudiaron hace varias décadas, pero la dejaron ahí. Últimamente ha vuelto a renacer la importancia de esta área y se encuentra justamente, como mencioné en la exposición, en un proyecto que se llama el Epigenoma Humano, que es la continuación del famoso proyecto que fue el Genoma Humano. Así es, y bueno, como menciona que esto de la epigenética sobre todo tiene relación también con las enfermedades neurodegenerativas que nos mencionó, como el cáncer, ¿no? También nos podría mencionar algunos ejemplos de modificaciones epigenéticas. Claro que sí. Por ejemplo, se ha visto que, como mencionaba ahí, nosotros al exponernos incluso a moléculas químicas que están en los envases de las moléculas, mejor dicho, de los alimentos que nosotros solemos consumir, como papas fritas y botellas y todo esto, policarbonatados, estos plásticos tienen una molécula que se llama bisfenol, y este bisfenol, si nosotros en tempranas edades de nuestro desarrollo nos exponemos a demasiada cantidad de este bisfenol, hace que se metilen ciertas regiones de nuestras células hepáticas, y esto hace que se produzcan luego a futuro un envejecimiento prematuro de nuestras células hepáticas, es decir, de nuestro rendimiento hepático también, que está relacionado con el metabolismo, y esto puede hacer que nos ocasionen problemas, ¿no? Enfermedades, problemas metabólicos. Entonces, es todo, ¿no? Lo que comemos, sobre las sustancias químicas a las que nos exponemos, es saber cuidarnos también, porque al cuidarnos nosotros cuidamos también a nuestras generaciones, porque ojo, esto también se hereda, ¿de acuerdo? Bueno, doctor, justamente ha mencionado que el tema de las modificaciones epigenéticas, nos gustaría también saber estas modificaciones, ¿cómo se hereda de una generación a otra? Sí, a ver, nosotros al momento que se produce nuestra reproducción como tal, se conoce nosotros que nosotros heredamos los genes de nuestros padres y los genes de nuestras madres, pero no es que los genes se mueven únicamente solo las secuencias, se mueve también lo que está alrededor de estas secuencias, y lo que está alrededor de estas secuencias justamente son estas moléculas químicas que son parte de la epigenética. Entonces nosotros también heredamos esta epigenética, y ahí les mostré varios estudios en los cuales se ha visto que hambrunas en el pasado hacen que estas abuelitas después tengan nietos o nietas que sufren problemas como que sus madres hayan tenido desnutrición, cosa que no sucedió. Entonces se ve que varias generaciones seguimos teniendo el rezago o el efecto de las decisiones que nos van ocurriendo en nuestra vida. Entonces podríamos decir que esto también afecta al metabolismo del ser humano como tal, ¿no es cierto? Claro que sí, justamente estas moléculas químicas se acoplan a genes, y estos genes a veces están relacionados con el metabolismo y procesos patológicos o procesos que pueden evitar patologías. Si nosotros tenemos una vida con una actividad física adecuada, esto puede hacer que justamente se mantengan activos genes, por ejemplo, anti-envejecimiento, y estos genes nos pueden justamente ayudar a que seamos más sanos durante más tiempo. Entonces, no solo son cuestiones negativas, también son cuestiones positivas. También queremos preguntarle cuál es la importancia de la epigenética en el desarrollo y en el envejecimiento, que son temas que también abarcó en su presentación. Sí, como le mencioné, la epigenética está muy relacionada con el envejecimiento. Se ha visto que decisiones como el tabaquismo, el alcoholismo, hacen que vayan a ciertos genes, se silencien, y este silenciamiento de estos genes nos produzca un envejecimiento prematuro. Y actividades físicas, como le dije, el deporte, una buena dieta, hacen que se mantengan activos ciertos genes que nos ayudan a mantenernos jóvenes. O sea, no solo son cuestiones psicológicas ni como se dice, el conocimiento global, ¿no? Que siempre decimos, haz ejercicio, que es bueno, sino que existe evidencia a nivel epigenético que valida estos consejos que suelen darnos, ¿no? Bueno, también queremos tocar un tema que en la actualidad es realmente importante por cómo está
el tema de las generaciones, con los estudios, el trabajo, las ocupaciones que cada una de las personas tienen, ¿no? Queremos saber, doctor, cómo nuestros hábitos alimentarios y el sedentarismo influyen en nuestra salud y en las generaciones futuras. A ver, todo lo que nosotros hacemos mal, al final se transforma en moléculas químicas de nuestro cuerpo. No solo son cuestiones de estrés psicológico o ansiedad que nos da, o cuestiones de estas, no, al final no son cuestiones, porque a veces creemos que lo psicológico al final no tiene un efecto fisiológico. La verdad es que sí, ¿no? Al final no manejar bien el estrés o una vida sedentaria, al final eso se transforma en moléculas químicas que se ha visto relacionadas con el estrés oxidativo, que es un procedimiento que justamente hace que se produzca un estado oxidativo en nuestro cuerpo, y esto hace que se dañen nuestras células, que hayan procesos patológicos, que se generen estos procesos patológicos. Entonces nosotros tenemos que justamente cuidar mucho nuestro bienestar psicológico, emocional, nuestra manera de nutrirnos, las decisiones que tomamos, porque todo al final no se queda únicamente en cuestiones ambiguas o psicológicas, eso se transforma en cuestiones biológicas y fisiológicas. Entonces, saber decidir bien nuestro estilo de vida. Así es. Pues claramente está que nosotros tenemos que cuidarnos, sobre todo nuestra salud es importante, no estar en el sedentarismo, no caer sobre ese problema común que conlleva la sociedad, sobre todo estar en cama, estar en casa, no hacer ejercicio, no comer bien. Todo esto a la larga y paulatinamente va deteriorando nuestra salud, ¿no, Karen? Sí, así es. Y bueno, hemos compartido unos minutos con el doctor y PhD Alberto Bustillos con su tema que ha tratado en esta segunda feria de investigación DIDE Ciencia UTA, que ha sido la epigenética y su relación con la nutrición. Le agradecemos, doctor, por estos minutos, por compartir con nosotros su conocimiento. Ha sido realmente para nosotros un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias y hasta luego.